Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este programa llamado 40D Argentina en Democracia para repasar todos los cambios y las transformaciones culturales a lo largo de las 4 últimas décadas. Y hoy un capítulo especial dedicado al tango, la música que nos representa a todos los argentinos alrededor del mundo. Bueno, como todos sabemos, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto fue declarado por la UNESCO, ¿no? Y es un género que está cumpliendo casi 150 años, nació en los márgenes del Río de la Plata y como otras expresiones artísticas también ha cambiado, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, vamos a hablar de los máximos exponentes. Tenemos invitados muy especiales aquí en los estudios de Canal 10. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Decíamos al principio, tenemos invitados especiales aquí, referentes cordobeses. Los vamos a presentar. Gustavo Vicentín, ¿cómo estás? Cantante. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Una alegría estar aquí. Bueno, Damián Torres, director de la Orquesta de Música Ciudadana Cordobesa, ¿no? Además, músico, compositor. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias por venir a este programa por favor. para hablar de tango, ¿no? Una materia que ustedes conocen muy bien. Sí, digamos que sí, un poco, sí. ¿Cómo ha sido la evolución o la transformación de este género a lo largo de las últimas 4 décadas? Quien quiera. Maestro. Bueno, hay que recordar que el tango, post el proceso de la dictadura, durante todo el proceso de la dictadura incluso, era un género que ya estaba absolutamente desplazado de la difusión, del gusto popular. El tango ya había dejado de ser hacía tiempo ya una voz popular. Cuando uno dice popular se refiere a que no llenaba estadios ni nada por el estilo, había otros géneros que imperaban en el territorio cultural de la nación. Y a partir de la década del 80 y muy especialmente ya en los 90, comienza un proceso de transmisión generacional hacia nuevos músicos, nuevos intérpretes, hacia voces relacionadas con lo poético, no voz de cantantes, sino aparecen los primeros poetas de la gran transición generacional en el tango. Y bueno, y a partir de allí aparecen una serie de nuevos músicos, de nueva gente muy interesada en el género y bueno, sería un poco arduo tener que explicar todo lo que ocurre. Hay una cosa que es una verdadera síntesis de lo que significó todo ese momento, que es cuando muchos de los músicos de la década del 90, preocupados porque no podían discernir en las desgrabaciones que hacían de los discos de la década del 40 y del 50, había cosas que no podían entender cómo se lograban instrumentalmente, cómo hacían con los instrumentos para sacar esos sonidos, esa serie de recursos expresivos que no estaban presentes en la música que ellos habían escuchado, ni tampoco se las podía descifrar a partir de las grabaciones. Y allí es cuando un grupo de músicos, entre los cuales estaba Ramiro Gallo, Ignacio Barchowski,
quienes fueron todos luego constituyentes de la Orquesta Escuela, Emilio Balcarce. Lo van a ver a ese músico que ya estaba retirado, que fue don Emilio Balcarce, retirado en ese momento, y comienzan a convocar a todos los músicos de la generación del 50, del 40, del 60, que estaban en su gran mayoría casi todos retirados. Claro. Para que les empiecen a explicar, a hacer el proceso de transmisión oral de cómo se hacían ciertas cosas. Y ahí aparece un proceso realmente muy, muy virtuoso que sería muy arduo poder explicar, poder llevarlo, digamos, Pero bueno, se integran músicos como Leopoldo Federico, a este gran mascarón de proa que fue don Emilio Balcarce como maestro para las nuevas generaciones. Se integran otros músicos más, casi todos provenientes de las generaciones anteriores, y comienzan a transmitir todos esos secretos, esas formas interpretativas, esos recursos que para esos músicos jóvenes, ahora ya todos figuras consagradas, ¿no? Pero que en aquel momento sí, no tenían idea cómo se tocaban algunas cosas o por qué sonaban así en el disco, ¿no? Así que fue un proceso muy interesante. Claro, se me ocurre que también, ¿no?, con el retorno de la democracia, fue como un fortalecimiento de ese ser nacional, ¿no? Y el tango lo supo transmitir muy bien. Sí, yo creo que sí, que también tiene que ver por ese lado, digámoslo, del patriotismo, ¿no? De comenzar a poder sacar la cabeza a flote nuevamente, poder expresarse nuevamente en un marco de libertad. Y también diría, retomando un poco lo que dejó Gustavo con respecto a estas nuevas generaciones que toman la posta, pidiéndole los recursos y los consejos a estos grandes maestros, que pasado un par de décadas comienzan a dejar en métodos, en libros, cosas que se pasaban de manera oral. De boca en boca, claro. ¿No? Claro. De boca en boca. A mí me tocó particularmente, cuando yo empecé a estudiar el bandoneón en la ciudad de Rosario, comencé a estudiar con uno de las grandes figuras de la década dorada, que es el 1940, la década del 40, que fue Domingo Federico. Sí. Y con Domingo Federico la cuestión era, como con todos esos grandes maestros, era estar tocando al lado de él y copiar lo que hacía, porque no había una didáctica muy filosa en cuanto a cómo hacer las cosas. Las cosas se hacían escuchando y aprendiendo, digamos, un poco al galope de lo que iba sucediendo. Lo que va sucediendo después, a partir de la década del 2000, por ejemplo, es que comienzan a aparecer tanto los métodos para tocar el bandoneón, el piano, el violín o el contrabajo en el tango. Claro. ¿Sí? Que son métodos que están especialmente dedicados a tocar sobre el género, no ya un método de técnica instrumental, sino sobre todo los rudimentos que tienen que ver con la herramienta estilística del género, que es el tango, del que estamos hablando. Por un lado, la música, y por otro lado, el poema, las letras, ¿no? Así que vamos a compartir un tape de un impresionante letrista que ha brindado en nuestro país. Tuvo la edad del siglo en la mirada y en toda el alma que estalló en canciones. Sus pupilas celestes y asombradas vieron arder los años a montones. En el tango encontró su idioma justo y lo pobló de versos, de invenciones que brotaron con gracia y con buen gusto y brindaron torrentes de emociones. Contestarán los puntos del boliche aquel, en el que yo cantaré mi primer canción, y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos, tablas, los primeros que... El tango, uno de los estilos musicales que más supo transmitir lo que pasaba en la sociedad, ¿no? En los diferentes contextos históricos, sociales, a lo largo de todos sus años, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Así es, exactamente. Y recién veíamos a Héctor Negro allí, que fue el puente generacional junto con Heredia Blázquez y probablemente también con Horacio Ferrer hacia la transición de los nuevos poetas del tango, entre los cuantos y cuales hoy
Tenemos a Alejandro Schwarman, a quien le hemos hecho un homenaje hace muy pocos días en la Orquesta Provincial, a Raimundo Rosales. Hay un montón de grandes poetas nuevos que lamentablemente en muchos casos no son conocidos porque, bueno, porque aquella crisis del tango, crisis me refiero del hecho de que deja de ser una música masiva, perdura hasta nuestros días de algún modo. Claro. Nuestro género es un género muy reconocido internacionalmente, pero aquí no encontramos muchos lugares donde podamos estar escuchando tango, donde se escuchen orquestas, donde se escuchen grabaciones de nuevos artistas. Entonces, pero hay excelentes escritores, excelentes poetas que están encontrándole una voz nueva al tango. ¿Por qué llegan a lo más profundo, Damián, las letras del tango? Y para mí, básicamente, por una cuestión muy simple, que son de una calidad y de un nivel altísimo. O sea, no hay manera que eso no llegue a una persona que tenga un mínimo de sensibilidad y de contemplación hacia la belleza. O sea, cuando uno está bombardeado hoy en día no, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando está bombardeado con tanta propuesta sin sustancia, eso hace, ¿no?, que justamente se va a ensalzar una poesía como la del tango por la calidad que tiene. Un tango, imagínate vos, por ejemplo, para darte un ejemplo, el tango 1 de Enrique Santos Discépolo, una letra que el mismo Discépolo contaba que la escribió en el lapso de 2 o 3 años. Sí. Una obra que dura 3 minutos, un poema que dura 3 minutos cuando se convierte en canción. Eso habla de que hay una búsqueda estética que está hermanada con el trabajo en serio. Entonces la música enlatada, la poesía barata, ese tipo de cosas son las que se hacen para tener el hit de la semana o del verano y después... Estos son clásicos. Exactamente. Hay una mujer, Eladia Blasquez, la vamos a compartir, ¿no? Una mujer profundamente así sentimental en todas sus letras, que las nuevas generaciones también quieren cantar sus canciones, sus letras. Bueno, yo como homenaje a Ernesto voy a tratar de cantar así a palito seco. Cante la primera estrofa parte, que es tan hermosa. Bien. A capela. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas. Wow, cuántas cosas genera, ¿no? Qué maravilla, qué artista extraordinaria. Sí. Qué poeta, qué compositora de música. Realmente lo de Eladia es un milagro dentro de este género, que agradecemos hasta el día de hoy haber tenido un artista así, y que lamentablemente también durante mucho tiempo fue una artista un poco olvidada, ¿no? Ahora, por suerte, las nuevas generaciones que se arriman al tango se conmueven con la profundidad, con el calado espiritual que tienen sus letras, con las cosas que tiene para decir, y la belleza musical y la forma en que se lo dice también. Porque la poesía no es solo tener cosas para decir, sino de qué manera se las dice. Y Eladia tenía esa condición de ser una artista realmente exquisita, besada por todas las musas habidas y por haber. ¿Algo más, Damián? Y una de las cosas que me parece que es muy importante mencionar, mejor dicho, no una de las cosas, sino uno de los personajes de esta ciudad que tiene muchísimo que ver con el tango y que no ha sido ni un músico ni un poeta que se haya dedicado al tango de ese lado, sino del lado de la difusión, Américo Tatián. Básicamente es el personaje que a Córdoba le ha hecho muchísimo bien para que Córdoba tenga esa cascada de tangos que tenía en su programa
que hacía justamente que lo que tenía Américo, que no era un tipo demagogo. Entonces de esa manera tenías un libro abierto sobre el tango en cada programa, que bueno, que justamente Gustavo lo sabe porque era uno de los integrantes del programa, ¿no? Pero me parece que la figura de Américo en Córdoba es de una importancia magistral. Y el programa de Américo nace prácticamente con el retorno democrático en el año 86, a muy poco tiempo. Y se transmitió por Radio Universidad. Y se transmitió por Radio Universidad y tenía como cortina Tango Tango, que era la música incidental del exilio de Gardel, de Solanas, que fue una película que hablaba muy a las claras sobre lo que fue los argentinos que tuvieron que irse del país, toda la tragedia del éxodo de artistas y de personas y todo lo que significó la dictadura, ¿no? Bien, tenemos que ir a un corte, ya vamos a seguir hablando de tango, por supuesto, y repasando la historia de este género tan sensible, ¿no? Que cautiva a todo el mundo. Nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con el cuarteto de cuerdas, nos vamos a ir con Fractal y ya volvemos en breve.